Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Fortalecidos y confiados en Dios? Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también gracias por sus oraciones. Sé que han estado orando por nosotros, por el equipo, y gracias porque yo sé que en medio de esta circunstancia el Señor nos está llevando a un nivel mayor de fe. Antes de comenzar, quiero pedirle cuando menos dos cosas. A la comunidad de jóvenes, en este momento estamos transmitiendo en Instagram Live con nuestro invitado. Esta noche está con nosotros ahí Marto, así que a la comunidad de jóvenes, vamos todos para allá y sigan con atención el discipulado de esta noche. Creo que será un tema muy interesante. Y usted que nos sigue por Facebook, quiero invitarle a que comparta con sus amigos esta transmisión, de tal manera que juntos también podamos disfrutar de este tiempo de devocional familiar. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a comenzar orando. La Biblia dice en el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Qué le parece si esa es nuestra oración en esta noche? Padre Celestial, eres bueno, te necesitamos. Permite que al abrir tu palabra nuestro entendimiento sea iluminado con la revelación de tus verdades espirituales. De tal manera, Padre, que nuestros pasos sean ordenados con tu palabra. Gracias porque siempre que abrimos el libro, siempre hay una diversidad, Señor, de entendimiento, de gracia, de favor, pero siempre con un propósito perfecto que es tuyo, en base a la edificación, al esclarecimiento de las verdades espirituales. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta semana, yo le decía el día de ayer, que estaremos meditando en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta carta es una carta muy pequeña, son solamente 4 capítulos, pero tienen un rico contenido. La verdad es que yo le animo a que, siendo el segundo día de esta semana, hablando de lunes, martes, yo creo que ya usted debe estar ahí listo para escudriñar el capítulo 2. Así que le animo a que lo hagamos juntos. Recordemos por un momento cómo iniciamos el año 2020. ¿Recuerda usted eso? Por ejemplo, enero, febrero. ¿Piensa usted o recuerda usted cuáles eran nuestras metas, nuestras estrategias? Y también ubíquese en el tren de vida, ¿verdad? Que todo mundo llevamos. Un día a día muy agitado, donde no alcanza el tiempo, donde el estrés está en un alto decibel, y de repente escuchamos el hashtag quédate en casa, y constantemente escuchándolo por todos los medios de comunicación, quédate en casa. Sé que las cosas que en este momento vemos es un poco abrumador, pero eso nos lleva a tener un momento ideal para parar, para respirar y crear espacio para examinar y descubrir el propósito de Dios por medio de la palabra de Dios. Así que quédate en casa nos está llevando a que nosotros estemos haciendo un examen. Examinémonos a nosotros mismos. No preguntemos más ¿por qué Dios? Sino mejor entendamos que hay un por qué, un para qué. Y sé que ante las perturbadoras realidades de la pandemia del COVID-19, ante esto, dejemos mejor que el Evangelio nos hable. Dejemos que el Evangelio nos hable y nos diga, Dios, ¿para qué es necesario esta situación? Lo que sí estoy convencido que no podemos seguir siendo iguales.
es necesario, es urgente que nos alineemos a su palabra. Así que si tú y yo somos la iglesia de Jesucristo, el Señor nos está hablando. Renunciemos a todo aquello que ha detenido las manifestaciones de su gloria en nosotros y realmente volvamos a su palabra y a caminar conforme a la Escritura. El devocional que el día de hoy tenemos está centrado en el segundo capítulo de la carta a los Filipenses. En el capítulo 2 vamos a leer 11 versículos. Ahí tenemos los primeros 11 versículos. Ahí está nuestra meditación de esta noche. Y si usted piensa en un tema para esta noche, piense en lo siguiente: el gozo de servir como Cristo. Vamos a ver el versículo 1. El versículo 1 creo que nos da ahí empezar a ver cuál era el perfil de estos congregantes de esta iglesia. Y seguramente nos vamos a identificar con ellos, porque no somos diferentes. Realmente estamos viviendo las mismas circunstancias y creo que el alto total, las cosas que nos han estado sucediendo en todos los niveles, familiares, personales, creo que es Dios también exhibiendo delante de nosotros la urgente necesidad de Él, de su palabra, de caminar conforme a su propósito. Así que vamos a leer juntos el perfil de estos congregantes. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El apóstol Pablo está aquí enfrentando problemas que han surgido en la vida de aquella iglesia. Había sido él informado, él estaba en la cárcel. Recuerde que esta carta es escrita en la cárcel, pero en general él envía esta carta apuntando a los problemas que estaban surgiendo en la vida de la iglesia. Era muy urgente que él hablara esto, sobre todo porque ¿qué hubiera sucedido si siguen las contiendas, los egoísmos, o la jactancia, o el trabajo con vanagloria? Seguramente esta hubiera sido la primera iglesia que se hubiera dividido, porque había serios problemas. Por eso el apóstol Pablo empieza, si hay alguna, y dice, consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ese si alguna quiere decir que no existía. Es decir, no había consolación en Cristo, no había un consuelo de amor unos con otros, no había comunión unos con otros en el Espíritu. Es más, la ausencia de un afecto entrañable y mucho menos la práctica de misericordia. Esa era la realidad de esa iglesia. Por eso le digo que no somos tan diferentes. Realmente, cuando nosotros estamos viendo qué dice la palabra y nos examinamos a nosotros mismos, creo que esta iglesia había perdido el ánimo de pertenecer a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros caminamos de la misma manera? Como que el día a día del trabajo, el día a día de las actividades, solamente nos llevaba a conectarnos a una reunión de mitad de semana. Y si no podíamos, bueno, pues ya será el domingo. Y lógicamente el domingo, pues también abrumado, cansado por las cosas de la semana. Bueno, si puedo voy, si no, pues también que me disculpen. Fíjate, ¿por qué? Porque se ha perdido el ánimo de pertenecer a Cristo, de ver el privilegio que tenemos de ser parte de la comunidad que el Señor ha salvado. Entonces, aquí en este grupo de cristianos, nadie daba muestras de amor, como dice aquí, unos con otros. Se había perdido la sed de comunión con el Espíritu Santo. Sus corazones habían perdido afecto
o compasión entre los hermanos. Por eso él dice, si hay algo, si hay algo, si hay alguno, si hay alguno. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, de eso no hay. Así que yo necesito que ustedes entiendan que esa es la problemática. Y fíjate lo que dice en el versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo dice, si ustedes quieren agradar mi corazón, quieren alegrar mi corazón, pónganse de acuerdo. Ámense los unos a los otros. Trabajen juntos con un mismo pensamiento. Trabajen unidos con un mismo propósito. Creo que entonces no somos tan distintos. Como iglesia, si tú y yo hemos estado sirviendo, no sé, en alguna área, en alguna red ministerial, gracias también por aquellos pastores y líderes que han estado siguiendo con atención estos devocionales, pero ¿cuántas veces parece que solamente nos encerramos en nuestro servicio en la comunidad? Y nos olvidamos de la verdadera esencia de cómo es que tenemos que servir. Porque muchas veces agotamos energías, tiempo, compitiendo, haciendo cosas en vanagloria. Entonces el versículo 3, fíjate cómo dice el apóstol, nada hagáis. O sea, si haces esto en contienda, no lo hagas. Mejor no lo hagas. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Ok, trabajamos dentro de la comunidad cristiana, estamos en la red de servidores, tenemos el privilegio de servir, sí, pero ¿cuál es nuestro sentir al servicio? ¿Trabajamos o accionamos por rivalidad, por orgullo? Y él dice aquí, mejor no lo hagan. Considerando a los demás, fíjate hasta dónde me lleva la palabra, considerando a los demás como mejores o superiores que uno mismo. En lo natural, eso no nos puede suceder. ¿Por qué? Porque por naturaleza hay egoísmo. Nuestra naturaleza caída nos lleva a vanagloriarnos, a competir, a caer en esa situación de hacerlo pues en competencia, mas no en cordialidad unos con otros. Por eso el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Es decir, no debo de buscar mi propio bien, sino el bien de los demás. ¿Cuántas veces entonces nos ocupamos más de nuestros propios intereses? Y lo que no se nos olvida es el interés de los demás. Entonces el apóstol Pablo, en primera instancia, él está diciendo, si vas a servir, ten cuidado porque tu servicio puede ser dañado, intoxicado, agotado por el egoísmo. Porque esto era lo que estaba sucediendo en esos primeros 4 versículos. Por eso aquí entonces Pablo voltea y habla del servicio de Cristo. Porque miren cómo empieza el versículo 5. Fíjense cómo el Evangelio de Cristo reestructura nuestras motivaciones. El Evangelio de Cristo me lleva a que vea a Cristo como mi modelo a seguir. Entonces empieza ahí en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Así que lo primero que nos habla en los primeros 4 versículos el apóstol Pablo me dice, revisa tu servicio, no sea que esté intoxicado por esas manifestaciones de falta de humildad y realmente el egoísmo sea el que nos encamina a hacer todo. Pero según nosotros estamos sirviendo. Amada iglesia, amados servidores, no podemos seguir caminando así. Pido a Dios, ruego a Dios, que en cada uno de nosotros, en este tiempo, donde hemos hecho un alto total, por las circunstancias que usted y yo ya sabemos, realmente nos enfoquemos y revisemos las motivaciones de nuestro corazón. Porque cuando revisamos las motivaciones de nuestro corazón y no son las mismas motivaciones ni el sentir, como dice el versículo 5, que hubo en Cristo Jesús, entonces es ahí cuando necesitamos urgentemente dar reversa y reestructurar nuestras motivaciones, pero no en nuestro pensamiento, no en que yo lo quiero hacer, no, sino en Cristo Jesús, porque Él es el modelo. Debido entonces a que Jesús murió y resucitó por nosotros, tenemos el poder de liberarnos de una vida consumida por uno mismo, por el egoísmo. Porque esa es otra cosa que durante este tiempo se ha ido manifestando. Al no tener en nuestras manos lo que nos sustentaba, nos sostenía y decíamos, mi servicio delante de Dios, ahora no lo tenemos. Pero ahora empieza a aflorar varias cosas que seguramente nos están llevando a revisar las motivaciones de nuestro corazón. Una vida abnegada de Jesús, así como lo describe el apóstol Pablo, nos enseña que la vida es más que yo mismo. Jesús dijo algo en Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el apóstol, regresamos al versículo 4 de lo que estamos meditando, de Filipenses 2:4, y Pablo lo dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Durante este tiempo, amada iglesia, hay una gran oportunidad de practicar nuestra fe con obras, con acciones. Dice Santiago 2, versículo 14 al 17, se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, en la versión NTV. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da el alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola? No es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Al menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, debido a que Él nos amó primero y nos lo mostró sirviéndonos, entonces este tiempo es una buena oportunidad para no pensar en qué sirvo en la iglesia. Ahora tenemos una buena oportunidad de servir a nuestra familia, de servir a los que están cerca de nosotros, de servir en la necesidad de algún vecino, de alguien que nos enteramos que está pasando por una situación difícil. Realmente es un buen momento para demostrar esa clase de servicio que debemos cada día encaminarnos. Deseo con todo mi corazón que este tiempo en el que hemos meditado sobre los primeros 11 versículos de Filipenses 2 nos lleve a revisar si nuestro servicio es como el de Cristo. Y si no es como el de Cristo, solo no lo vamos a poder lograr. Pero si Jesús es nuestro modelo de servicio, entonces vamos a ver qué es lo que Él hizo para que nosotros entonces lo imitemos, lo sigamos en medio de cualquier circunstancia. Así que, amados,
Demos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra. Sé que en este devocional no solamente es lo que hemos compartido, sino la tarea de ver lo que tu palabra nos enseña en todo el capítulo 2 de Filipenses, nos llevará también a ver de qué más aspectos está hablando tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Antes de cerrar este tiempo, quisiera yo emplear también un tiempo de orar por las circunstancias en las que muchos han estado pasando. Mire, la red de oración, que es una red que también funciona dentro del ministerio, tiene ahí varias peticiones de oración, pero personas en específico quiero mencionar a Jesús Méndez Gaitán. Oremos por salvación y sanidad. Por Roberto Carvajal López, por sanidad, se encuentra delicado de salud. Por nuestra hermana Delia Domínguez Cortés, recuperación de cirugía. También oremos por Policarpo Pérez Sandoval, salvación y sanidad. Y así hay varias personas que las encontramos con diversos problemas económicos. Algunos de ellos desempleados, personas con problemas de salud, personas con temor ante lo que está sucediendo, pero que estemos confiados en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y aún encontramos a personas que están ahí con problemas de depresión, y esto es algo difícil, pero no imposible para el Dios que todo lo puede. Así que oremos también por el personal que está trabajando en los diferentes hospitales, por doctores, por doctoras, enfermeras, enfermeros, paramédicos, por el personal de limpieza. Realmente es todo un ejército que está desplegado en los hospitales. Oremos porque Dios sea con ellos. Así que es muy importante que estemos orando los unos por los otros. ¿Qué le parece si antes de cerrar este tiempo oramos por estas peticiones que acabo de mencionarle? Padre, pedimos, Señor, por la vida de Jesús Méndez Gaitán, que tu luz, Señor, del Evangelio alcance su alma y también, Señor, encuentre sanidad. La vida de Roberto Carvajal López, Señor, por sanidad, porque tu gracia se manifieste en su organismo. La vida de Delia Domínguez Cortés, por la recuperación de la cirugía, por Policarpo Pérez Sandoval, salvación y sanidad, Padre, y por las diferentes personas que se encuentran pasando por tribulaciones, algunas de ellas severas. Padre, sé que siendo un Dios de gracia y de misericordia, tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre, Señor, nos has escuchado. Así que hoy te pedimos, Padre, que conforme a tus propósitos, Señor, se haga en cada una de estas vidas tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Lo he mencionado varias veces y siempre en nuestro devocional familiar lo comparto. Además de orar, ¿qué más podemos hacer? ¿En qué más podemos servirle? Y yo he dado en una forma intencional el WhatsApp ahí al momento de iniciar la transmisión, y si usted necesita enviarnos algún correo electrónico, por favor, le dejo mi correo electrónico, es jgarcia@haciendadelpueblo.org. Así que es mucho por meditar, Filipenses capítulo 2, y estaremos el día de mañana con la ayuda de Dios en nuestro devocional por la mañana, 9 de la mañana, así que ahí lo espero. Muchas gracias por su atención y que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Buena noche.